Comienza Nuevas Energías, un espacio dedicado a la transformación personal, empresarial y a la divulgación de nuevos paradigmas. Durante los próximos minutos abordaremos temáticas relacionadas con la energía interior del ser humano y cómo podemos utilizar esta para llevar una vida más plena y armoniosa, y con la transformación personal y la evolución del ser humano. Nuevas Energías, un programa de Radio Mairena dirigido y presentado por Eva Turpín. Produce Javier Mauri. Realiza Lola Guerra. Bienvenidos al programa número 27 de Nuevas Energías. Un saludo para todos nuestros oyentes de Radio Mairena 107.4 FM España. Como cada viernes, un saludo, gracias por estar aquí. Hoy os presentaré a nuestra invitada dentro de un poquito. Saludos a nuestro productor, que no se me olvide, a nuestro superproductor hasta Sevilla, Javier Mauri. Hola, Javier. Hola, buenas Eva. noches, un abrazo. Buenas noches, igualmente, Eva, gracias. Un abrazo para ti. Bueno, gracias por estar ahí. Y como os decía, programa número 27 de esta temporada, de esta primera temporada de Nuevas Energías. Os presento a nuestra invitada, una invitada también muy especial, con una temática muy interesante. Hablaremos un poquito del papel de las emociones en nuestros procesos evolutivos de inteligencia emocional. Bueno, nos acompaña desde, creo que estás en Madrid, Carmen. Confírmame, ¿sí? Desde Madrid, Carmen Loureiro Rey, ¿sí? Carmen, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eva. Hola, gracias a ti. Javier, hola, Eva. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Muy contenta de que me hayáis invitado. Gracias a ti. Es un honor, un placer para nosotros que estés aquí. Y bueno, hago una pequeña presentación de Carmen Loureiro. Bueno, pues tienes un currículum bastante amplio. Obviamente aquí he cogido algunas cositas, una síntesis. Luego, si quieres, nos hablas tú un poco de tu recorrido personal y profesional. Bueno, Carmen Loureiro Rey es psicóloga clínica educativa, especializada en educación emocional y social, asesora y profesora de comunicación emocional con distintas universidades, y también eres miembro de la IAN. Y muchas cosas más, ¿sí? Entonces después nos hablarás un poquito también de todas estas ocupaciones y de esta parte profesional. Carmen, bienvenida de nuevo. Y bueno, para que nuestros oyentes, para los oyentes de nuestro espacio Nuevas Energías, trabajamos para la transformación, trabajamos con los nuevos niveles de conciencia. Para todos nuestros oyentes, Carmen, háblanos un poquito de ti, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Cuéntanos. Muy bien. Bueno, desde el punto de vista personal, yo creo que una de las cosas que más me definen es que yo soy una persona muy familiar. Siempre he estado muy apegada a mi familia, preocupada por mi familia, y he disfrutado y estoy muy contenta con mi familia. Es una fuente de felicidad en mi vida. Yo tengo 2 hijos, uno de 26 años y otra hija de 18, y soy su máxima admiradora. Disfruto todos los días aprendiendo de ellos, así que podría decir que esa es una de mis grandes pasiones. Y la segunda pasión, yo creo que la tengo además desde pequeña, es el interés por las personas, por cómo somos, por lo que sentimos, ¿no? Y el mundo de las emociones siempre me ha atraído mucho, así que elegir la carrera de psicología pues fue bastante fácil para mí. Yo recuerdo que tenía amigos que se debatían entre una cosa y otra, y aunque a mí me interesaban mucho los animales y durante un tiempo pues dudé respecto a hacer oceanografía o no, al final lo tuve claro, ¿no? Hacer psicología era lo mío. Y terminé psicología en el 87, y entonces a partir de ahí yo tenía 2 grandes intereses. Por una parte, estaba muy interesada en el desarrollo socioemocional, en el desarrollo humano. En particular me atraía mucho profundizar y conocer el desarrollo moral, con la idea de hacer un trabajo aplicado. Y por otra parte también estaba muy interesada en el campo de la clínica.
me interesaba mucho la terapia. Así que, bueno, como no me decidía, opté por tratar de profundizar en las dos cosas y comencé el doctorado, inicié una investigación sobre el desarrollo de nociones sociales con Juan del Val y en paralelo preparaba mi posgrado de psicología clínica. Me surgió trabajo en el ámbito de la clínica y entonces pues abandoné el doctorado porque me era imposible compatibilizarlo y durante muchísimos años pues ese ha sido un poco mi labor, trabajar en el campo clínico y por otra parte también en paralelo trabajar en lo que es el desarrollo de habilidades de comunicación, trabajo en equipo, gestión de las emociones y bueno, pues he colaborado con muchísimas instituciones educativas, de salud, en la empresa y ahora en la última década pues me está ocurriendo que estoy un poco como cerrando el círculo, ¿no? Parece como que estoy volviendo a mis orígenes y vuelvo a apostar por la educación y vuelvo a apostar, me estoy haciendo ahora mismo una tesis doctoral relacionada con el desarrollo de la regulación emocional, en concreto las relaciones entre la regulación emocional y el desarrollo de la identidad en la adolescencia. Así que, bueno, pues esas son mis áreas de trabajo. Muy bien, muy bien. Bueno, Carmen, yo estos días un poco estudiando toda esa labor y ese recorrido profesional del que, bueno, pues tú nos estabas hablando ahora, me he dado cuenta de tu gran sensibilidad y de tu gran interés por la adolescencia, ¿sí? Y por los adolescentes. Creo que estás como muy centrada, ¿no? En este mundo, me lo contabas también el otro día, en una charla que tuvimos tú y yo, muy centrada en el mundo de los adolescentes. ¿Qué es lo que te ha llevado, Carmen, a desarrollar este propósito y a estar tan centrada y tan sensibilizada por los adolescentes y por su mundo? Es verdad que siempre me ha traído muchísimo esta etapa de la vida. Yo creo que la adolescencia es una etapa apasionante porque se producen transformaciones psicológicas muy importantes. Es una época en la que hay que manejar muchos cambios y en donde hay que tomar decisiones importantes, muy trascendentes por primera vez en la vida, entre otras cosas, nada más y nada menos que decidir quién se quiere ser. Entonces a mí en particular me interesa mucho cómo aparecen con la pubertad y con los cambios neuropsicológicos una mayor capacidad para pensar, una metaconciencia, un pensamiento abstracto que permite pues comprenderse a uno mismo y comprender el mundo de una manera más compleja. Entonces todo esto da lugar a emociones nuevas, intensas y complejas que hay que darle un sentido y además da lugar a un proceso muy interesante relacionado con el desarrollo de la identidad. Entonces, estos dos aspectos, el cómo reflexionan sobre sus emociones, cómo las manejan y cómo eso puede influir en la construcción de la identidad, es algo que me parece fascinante y por eso he decidido estudiarlo. Óptimo. Javier Mauri, a ti la palabra. Bueno, pues ya que has mencionado, querida Carmen, el tema de la metaconciencia, ¿podrías comentarnos qué importancia tiene este concepto, este proceso, en el periodo de la adolescencia y qué impacto puede tener sobre todo en las fases sucesivas de vida de una persona? Bueno, es una pregunta difícil, voy a intentar contestarte. Con el cambio, con la capacidad para pensar, para tener un pensamiento abstracto, pues una de las abstracciones es precisamente poder pensar sobre el propio pensamiento. Y claro, esto aporta una capacidad pues muy diferente a la que cuando se era pequeño, ¿no? Porque permite poder reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y poder influir en ellos. Entonces esto pues aumenta la capacidad para resolver problemas, la capacidad para aprender, pero también la capacidad para comprender el mundo de las emociones, el mundo humano y por lo tanto también poder situarse e intervenir sobre todo lo social, ¿no? Que es la parte que a mí más me interesa.
Entonces, es interesante porque aquí se abre un portal, por así decirlo, para poder influir social y emocionalmente en los adolescentes, que puede ser muy determinante para la vida adulta. Precisamente tú que te dedicas a la neuropsicología, pues claro, sabrás que los cambios en el cerebro pues, se están produciendo de manera constante a lo largo de la vida, pero en este periodo son muy dramáticos. Y bueno, pues al final, con el principio de la juventud, esos cambios van a ser cada vez más lentos, así que los procesos, digamos que los patrones de comportamiento y los patrones de regulación emocional que se van desarrollando en la adolescencia, bueno, pues suelen quedar, digamos, ahí como base para el resto de la vida adulta. Luego ya es mucho más difícil transformarlos, ¿no? Entonces me interesa mucho precisamente el tener esta posibilidad de que los adolescentes, como tienen capacidad para pensar sobre sí mismos y sobre las cosas que les pasan y además para contarlo, que esto es lo maravilloso, pues entonces es un momento en el que están estrenando nuevas capacidades y es un momento en el que podemos aprender muchísimos de ellos, ¿no? La pena es que yo creo que los adolescentes son pues, los grandes incomprendidos, es decir, que tenemos bastante rechazo hacia ellos, ¿no? Y claro, es que los adolescentes nos ponen siempre en la tesitura, nos miran, son capaces de vernos con unos ojos distintos y nos ponen en muchos aprietos porque nos hacen pensar sobre cosas que ya teníamos bien establecidas, nos señalan lo que no está bien y bueno, pues eso nos obliga a tener que cambiar lo que no nos gusta en absoluto, ¿no? Yo creo que un ejemplo que hemos tenido recientemente todos ha sido, por ejemplo, el caso que ha tenido tanto impacto en los medios de Greta Thunberg, ¿no? Que es una chica que ha generado, pues fijaros la cantidad, ¿no? de impacto que ha provocado y ha generado muchísimas críticas, pero críticas que a mí me han llamado la atención porque no son críticas a su discurso, porque su discurso ha sido negado, no ha sido escuchado, su discurso ha sido, digamos, como desplazado por la atención a su persona, ¿no? Ha habido un montón de críticas desvalorizándola a ella, a sus padres, etc. Y bueno, pues este es un ejemplo de lo poco que escuchamos los discursos de los adolescentes. Si les escucháramos, pues yo creo que estaríamos más preparados para contar con ellos y para, bueno, pues para abordar los grandes retos del futuro, ¿no? Ótimo, sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo. Cuanto antes empecemos a tomar conciencia de estos procesos, claro que sí, mucho mejor, porque todos sabemos después, bueno, pues que puede ser más complicado, ¿sí? Bueno, hablando siempre y quedándonos en este ámbito de los adolescentes, muy interesante conocerlos, muy, muy interesante darles instrumentos para que se conozcan, efectivamente. Luego hablaremos un poco, me gustaría saber qué opinas del papel de estas emociones, del papel del sistema educativo fundamental en estos momentos, pero me gustaría saber un poco, tú que eres una conocedora de este ámbito, de este mundo de los adolescentes, ¿cuáles son las fuentes de interés para los adolescentes de hoy en día y qué papel desempeña esa relación en la regulación de las emociones? Yo creo que las emociones son una guía importante de evolución, de sanación, de transformación, de cambio y que hemos de alguna forma dejado ahí, no le hemos dado el papel que se merece. Y bueno, creo que es importante empezar a recuperar esos aspectos. Y bueno, me gustaría un poquito saber cuál es tu opinión, Carmen. Mi opinión sobre sus grandes intereses, ¿no? Y cómo influyen en las emociones. Exacto. Bueno, yo creo que los dos grandes focos de interés de los adolescentes son el yo. Todo lo que arroja información sobre el yo es de máximo interés para ellos, y la construcción de vínculos afectivos fuera del hogar, es decir, la relación con sus iguales, ¿no? Precisamente porque están en ese momento de transición a la vida adulta y es necesario construir un puente seguro hacia esa vida adulta, ¿no? Entonces, construir vínculos afectivos con sus iguales pues va a ser una clave para ellos, ¿no? Digamos, para su supervivencia y evolución.
Todo lo que arroja información sobre el yo les activa, ¿no? Es decir, cuando en la adolescencia aparece el interés por escribir diarios, están apasionados por Instagram, digamos, mostrar sus historias al mundo, ¿no? Todo eso, los cambios de imagen, mostrarse de una manera o de otra, todo eso tiene que ver con el yo. Y me interesa especialmente cómo es una época en la que aparece el interés precisamente, es la primera vez que aparece, uno puede contar la historia de su vida, ¿no? Aparecen las autobiografías. Y cuando escriben esas historias o cuentan la historia de su vida, hacen un esfuerzo por darle un sentido a las transformaciones que están viviendo, pero a la vez tratan de mantener quiénes eran, es decir, una mismidad para estar en equilibrio. Y entonces hacen unos grandes esfuerzos por tratar de averiguar realmente quién son a pesar de esos cambios. Tienen, por ejemplo, mucha preocupación por el yo verdadero y el yo falso, ¿no? El que muestran muchas veces ante los demás. Y precisamente eso es lo que les coloca en un debate interno que necesitan resolver, que es el debate de quiénes quieren ser, quiénes son, cómo van a mostrarse, ¿no? Para precisamente poder mantener esos vínculos. Es decir, ese debate entre el yo y la vinculación, el ser aceptados y queridos, ¿no? Y a la vez poder mantener una autonomía o un sentido de sí mismos, una individualidad, es el gran debate y conflicto humano que emerge en la adolescencia y es fascinante. Y claro, todo eso da lugar, como decía antes, a nuevas emociones complejas y a, bueno, pues a las emociones que llamamos sociales, ¿no? O sea, la vergüenza más intensa no se puede experimentar probablemente a lo largo de la vida como la hemos experimentado o la experimentan en la adolescencia, ¿no? Digamos, la tristeza, la rabia por la pérdida de los vínculos, por las rupturas, la preocupación por ser queridos o no, que ahora en las redes, ¿no? Lo vemos precisamente expresado en los likes, ¿no? Y en los seguidores que se tienen, ¿no? Todo esto es importantísimo, el poder ayudarles a hacerse conscientes de todas estas cuestiones para poder apoyarles en ese camino, ¿no? Porque es una etapa, como digo, pues muy, muy relevante, muy trascendente para la vida humana. Exacto, darle las bases de un autoconocimiento para que ellos empiecen a, bueno, en esos procesos. Muy interesante. Carmen, eres una especialista, experta en inteligencia emocional, educación emocional. ¿Por qué crees que es tan importante desarrollar la inteligencia emocional ya desde edades muy tempranas? Bueno, tengo que decirte que yo no me considero una especialista en inteligencia emocional, aunque muchas veces me coloquen ese título, ¿no? Yo más bien estoy intentando trabajar sobre la educación emocional, que es quizá un concepto más amplio, ¿no? Pero bueno, te diré que entendemos por inteligencia emocional precisamente la capacidad de poder razonar sobre nuestras emociones. Y claro, eso también implica el darnos cuenta de cuándo estamos emocionados, saber distinguir qué sentimos, comprender cuál es el origen de esas emociones o lo que nos está influyendo y luego definitivamente poder influir tanto en cómo nos sentimos como en la posibilidad de utilizar la información que nos brindan las emociones, pues para poder mejorar nuestra vida o la de los demás. Entonces, claro, todo esto pues, es fundamental para poder llevar una vida feliz, ¿no? Y para poder tener sobre todo una vida activa, ¿no? Y estar trabajando siempre por la mejora de la sociedad. Entonces, ¿cuándo hay que comenzar? Pues mira, más que pensar que lo que hay que hacer es entrenar o desarrollar la inteligencia emocional de los niños cuanto antes mejor, yo creo que lo que hay que centrarse es en desarrollar la inteligencia emocional de los adultos, es decir, de las personas que cuidan y que educan a los niños, niñas y adolescentes. Porque precisamente cuando
los adultos, cuando las personas que cuidan y educan son sensibles a los sentimientos de los niños, niñas y adolescentes y logran captarlo, logran empatizar y logran establecer diálogos reflexivos sobre lo que sienten para poder dar un sentido a esa experiencia que tienen y para poder precisamente utilizar ese conocimiento, eso es lo que les va a permitir desarrollar la inteligencia emocional a medida que crecen, y especialmente eso les va a facilitar pues justamente lo que hablábamos antes, abordar una adolescencia que es tan compleja desde el punto de vista emocional, pues abordarla con recursos, ¿no? Entonces, bueno, digo esto porque muchas veces abusamos, desde mi punto de vista, de lo que es el concepto de desarrollar competencias en los niños pequeños. Yo a veces me quedo abrumada cuando veo a veces publicidad, sobre todo, ¿no? O escuelas que se venden desde la educación infantil, desde los talleres, desde los primeros años, pues los líderes del mañana, competencias de inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que eso nos confunde lo que realmente tiene que ver con la realidad, y es que la realidad es que logramos aprender de nosotros mismos, logramos aprender a comprender nuestras emociones y a regularlas en la medida en que otros nos ayudan, es decir, conectan con lo que sentimos y dialogan con nosotros sobre lo que sentimos. Claro, de ahí la necesidad de ir formándonos en estos aspectos, ir aprendiendo. Claro. Y bueno, Carmen, yo creo que, como te decía antes, que las emociones son fundamentales en los procesos del autoconocimiento, y comparto contigo, claro que sí, tener esas figuras de referencia, sobre todo en edades tempranas, para que podamos de alguna forma reflejarnos, ir aprendiendo a regular esos procesos. Pero bueno, el ser humano se nos educa también y se nos enseña, y hemos heredado patrones familiares, sociales, tenemos creencias de diferente naturaleza, y bueno, tenemos miedo muchas veces a entrar en contacto con nuestras propias emociones, y muchas veces me atrevería a decir que en algunos momentos, si no existe efectivamente esa inteligencia emocional, esa empatía, esa educación hacia esta forma de ver las emociones, pues muchas veces nos enseñan a negarlas, a reprimirlas. Carmen, ¿por qué tenemos tanto miedo a entrar en contacto con nuestras emociones, que, como te he dicho antes, para mí creo que son una guía fundamental en los procesos de autoconocimiento y de evolución? ¿Y qué función tienen estas emociones, según tus estudios, según tu experiencia personal y profesional, en los mecanismos del propio autoconocimiento como personas? A ver, repíteme, porque me has hecho muchas preguntas al mismo tiempo. Sí, claro. ¿Por qué tenemos tanto miedo eso es. a entrar en contacto con nuestras emociones? Nos han enseñado casi a reprimirlas, a esconderlas. Tiene ese autoconocimiento, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Bueno, yo creo que tenemos, pues precisamente un poco por lo que antes planteábamos, porque para poder no tener miedo a conectar con nuestras emociones, pues significa que tendríamos que haber adquirido el hábito de poder hacerlo. Entonces, cuando básicamente huimos del contacto con nuestras emociones, porque en los momentos desde la niñez, cuando nos hemos sentido a lo largo de nuestra vida vulnerables, no nos han dado la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad de poder expresar lo que sentíamos a alguien, y esa persona o esas personas no nos han podido ayudar a poder expresar nuestra experiencia y a poder precisamente darle forma, ¿no? Darle significado y a poder animarnos a partir de ello. Y sobre todo, no hemos tenido la experiencia de sentirnos aceptados por sentirnos como nos hubiéramos sentido, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que dificulta que en momentos difíciles de la vida tengamos como un punto ciego y no seamos capaces de ver o de reconocer cómo determinados sentimientos nos están todavía indicando que tenemos muchas necesidades pendientes por resolver, ¿no? Pero, bueno,
es muy difícil porque tomar contacto con las emociones en esos momentos significa volver a sentirnos muy vulnerables, tan vulnerables como cuando éramos pequeños. Ahora tenemos más recursos, podríamos afrontarlo de otra manera, pero el recuerdo que queda en nosotros es una huella de la indefensión que sentimos en momentos pues, más tempranos, ¿no? Por eso pues por eso no toleramos muchas veces determinadas emociones. Y en cada persona es distinto, ¿no? Es decir, hay personas que no son capaces, o sea, que su punto ciego está puesto en la vergüenza, otras en la tristeza, otras en la envidia, otras, es decir, que cada persona, las emociones, todas las emociones, tanto las que denominamos positivas, ¿no?, como las más difíciles, nos aportan conocimiento, pero sin duda alguna, para desarrollar el autoconocimiento, especialmente debemos escuchar, debemos inspeccionar las emociones que están ligadas a la vulnerabilidad. Eso no cabe la menor duda, ¿no? Y esas son las más importantes en nuestro desarrollo. Y bueno, pues esto es curioso, yo creo que es un poco, estamos viviendo un momento en el que las emociones positivas son las que se venden en el mercado, ¿no? Parece que uno siempre tiene que estar feliz a todas horas, ¿no? Porque si no, no eres competente. Y claro, es totalmente absurdo porque esto es negar el conflicto y es negar que precisamente para poder evolucionar en la vida necesitamos afrontar el conflicto y por lo tanto necesitamos sentirlo para poder pensar sobre el conflicto. Excelente, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, como esas emociones nos guían a través de esos procesos para resolucionar incluso problemas, conflictos, retos. Importantísimo, importantísimo. Carmen, ¿qué papel juega el sistema educativo? Obviamente lo importante es rodearnos de figuras de referencia, claro que sí, ya desde edades tempranas en la familia. Pero yo creo, no sé qué opinas, que la escuela, el sistema educativo tiene un papel importante. Seguimos teniendo programas de estudio que desarrollan mucho la parte lógico-racional, esa parte izquierda del cerebro, que bueno, está bien, claro que sí, la tenemos para ello, pero que eso pone de alguna forma de manifiesto un desequilibrio. Trabajamos poco con esa parte derecha del cerebro. Creo que tenemos que empezar un poco a unificar, ¿sí? Y esos procesos empiezan también en el aprendizaje, empiezan en la escuela. Entonces, ¿qué papel tiene, según tú, la escuela, el sistema educativo, en estos procesos de educación emocional? Y obviamente, ¿qué repercusión tiene todo esto en nuestra propia autorrealización después, ¿no? Como seres humanos, en una edad también, pues eso, más adulta. Yo creo que la escuela tiene un papel importantísimo y además yo soy defensora de la idea de que tiene un papel tan importante como el de la familia. Lógicamente la familia es básica, especialmente en los primeros años de vida, pero no tenemos más que reconocer la cantidad de horas de nuestra vida que hemos pasado en la escuela, que pasan nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces en la escuela no solo lógicamente se va a adquirir conocimientos, sino que es una fuente de socialización fundamental. Los niños están constantemente expuestos a evaluaciones de cómo son, cómo lo hacen, cómo piensan, cómo cantan, cómo saltan, cómo escriben, cómo hablan. Están sometidos a todo tipo de presiones y también por supuesto, viven muchas alegrías y se vinculan afectivamente a sus compañeros o a sus profesores y profesoras. O sea que la escuela es un espacio clave para el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra identidad, ¿no? Entonces, claro, la educación emocional y social en la escuela pues permitiría esto tan ansiado que decimos siempre, que es desarrollarnos integralmente, ¿no? Entonces, lo que pasa que es difícil porque, como tú decías, Eva, pues claro, tradicionalmente la escuela siempre ha estado centrada en la adquisición de conocimientos y los sentimientos han importado poco. Se están haciendo cambios muy importantes en los últimos años. Es decir, yo creo que en la mayoría de las escuelas hay una mayor sensibilidad,
por el cambio, la atención, ¿no?, al desarrollo por competencias, en vez de digamos, a poner tanta atención en tener el conocimiento dividido en materias, también ayuda, y especialmente la atención que se le presta al trabajo colaborativo en equipo, ¿no?, que suele estar presente ya desde edades muy tempranas. Pero yo creo que los alumnos y alumnas siguen estando sin voz. A los niños y niñas y a los adolescentes no se les escucha, apenas participan en los procesos que son importantes para ellos, ¿no? Y sigue faltando la capacidad para dialogar sobre lo que sentimos. El diálogo reflexivo en el grupo sobre lo que sentimos y no solo sobre lo que pensamos, ¿no?, o aprendemos, es básico para poder lograr ese desarrollo. Y claro, eso los docentes no deben de sentirlo digamos, como un peso más, como una carga más, sino más bien esto se debe de entender como una transformación de las relaciones. Es decir, los intentos que se hacen para educar las emociones están ahora todavía muy asociados a incluir programas que tienen una duración lógicamente limitada, ¿no?, o incluso como ocurre en algunas partes, a que haya alguna asignatura. Pero esto, claro, es entenderlo como si el conocimiento estuviera fragmentado. Y claro, todo lo emocional y social lo llevamos encarnado y por lo tanto lo que tenemos que intentar es transformar, cambiar las relaciones, nuestra manera de relacionarnos con los niños, niñas y adolescentes, y también la manera de relacionarnos con las familias. La familia y la escuela deben de crear un espacio constante de colaboración si queremos realmente hacer este cambio. Muy bien, Carmen. Javier Mauri, una pregunta para Carmen. Bueno, sí, la pregunta obligada, es la pregunta obligada. El confinamiento pasado, esta situación del 2020, pero más centrándonos en ese confinamiento, bueno, que se impuso esta necesidad o medio necesidad de hacer una escuela virtual, no presencial. Esto, según tu experiencia, desde tu parte clínica, ¿cómo ha afectado a nuestros niños? ¿Y cómo le va a afectar? Bueno, yo creo que les ha afectado, yo te voy a decir que más bien negativa que positivamente. Lo que pasa que tienen una gran capacidad de adaptación y entonces aquellos que lo han sobrellevado mejor, sin duda han sido aquellos que han recibido más apoyo emocional directo por parte de sus padres, por parte del profesorado o de los propios compañeros y compañeras, ¿no? Pero lógicamente ha sido como una ruptura, un quiebre. Hay una idea que yo creo que está muy extendida y es la idea de que los niños y niñas aprenden, que tienen que aprender solos, es decir, que el aprendizaje es un proceso que se produce en soledad. Y claro, nada más contrario a la realidad, porque el aprendizaje, sea de cualquier tipo, ya sea matemáticas o lo que sea, siempre es social. Necesitamos siempre del apoyo y del vínculo afectivo y emocional con otros para poder sentirnos seguros y explorar novedades y poder estudiar, eso que entendemos tan simplemente o llanamente como estudiar, ¿no? Entonces, claro, el confinamiento ha generado una separación y vernos a través de la pantalla no tiene nada que ver con tener ese apoyo del que hablo. Y no solo ha ocurrido, por supuesto, en los pequeños, en las pequeñas, sino que es que nos ha ocurrido a nosotros. Hace 2 días acompañé a mi hija que estaba preparando la EBAU y la acompañé a un sitio que está cerca de casa, que tiene, bueno, pues que es una cafetería y que está montado así como en plan biblioteca, y un poco por cambiar de ambiente me fui allí pues a estudiar con ella. Y claro, nuestra sorpresa fue que estaba llenísimo, llenísimo de personas, unas al lado de otras, trabajando, que habían huido de sus casas
para poderse unir a otros y sentir el calor humano y poder trabajar. Entonces, pues esto es lo que pienso, es decir, que esto ha sido algo que debe de ser puntual, que nos tiene que ayudar a, bueno, pues a resolver un problema puntual, pero no debería de quedarse con nosotros. Es decir, aprender en la escuela, aprender en el instituto, debería de seguir siendo aprender presencialmente. Me parece que esto es importantísimo. Bueno, cuando ya somos adultos podemos, digamos que intercalar, ¿no? Es decir, no cabe duda de que la tecnología nos proporciona unos medios interesantísimos para poder llegar a lugares o a personas que de otra manera no pudiéramos hacerlo. Por ejemplo, esto que estamos haciendo ahora mismo nos lo posibilita la tecnología. Pero la tecnología nunca debe de sustituir a las relaciones. No puede obstaculizar las relaciones o no puede obstaculizar nuestras necesidades, ¿no?, psicológicas básicas. En el momento en que lo hace, pues estamos haciendo un mal uso de la tecnología. Muy bien, Carmen. Carmen, una cosita, vamos a cortar, nos quedan, porque tenemos que cortar y volvemos, ¿verdad, Javier? Seguimos en nuestra conversación con Carmen y bueno, nos quedamos en el tema de los adolescentes, del mundo de los adolescentes. Eres una conocedora, una mujer muy sensibilizada, como nos contabas antes, con ellos. Y bueno, me sorprendió mucho un artículo que leí tuyo en el que hablabas de los adolescentes y la música, ¿sí? Carmen, ¿qué relación tienen los chicos, los adolescentes con la música y qué función tiene esta en estos procesos de regulación emocional? Y también, bueno, esta es otra pregunta, ¿qué tipología de música es la que, según tú, estimula más ese tipo de autorregulación? Si es que existe una música más apropiada para eso. Bien. Los adolescentes tienen una relación con la música muy, muy especial. Una cosa muy curiosa es que la música reaparece en la adolescencia. Es decir, los niños y niñas desde muy pequeñitos sabemos que les encanta la música, que enseguida se ponen a bailar cuando escuchan música, disfrutan mucho de ella. Pero el papel que de repente, ¿no?, tiene la música en esta etapa es algo muy especial y que lleva tiempo estudiándose, ¿no? Para los adolescentes la música es como, podríamos decir, como una especie de amigo empático, ¿no? Alguien que está siempre disponible y del que puedo echar mano, pues, para animarme, para consolarme o para reflexionar sobre mí mismo, ¿no? Que esto es lo que pasa con muchos tipos de canciones. Y esto es justamente lo que estudiamos nosotros. Nosotros lo que con el equipo INEXE de la Universidad Autónoma, lo que estamos estudiando es precisamente los usos que hacen de la música en la adolescencia y cómo algunos de esos usos influyen de manera poderosa en la construcción de la identidad, no solo en la regulación emocional, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que más que haya algunos tipos de músicas que sean mejores que otros para regularse, la clave está en el uso que se hace de la música. Por ejemplo, hay adolescentes que usan la música para muchísimas cosas. Por ejemplo, para acompañarse diariamente mientras van a clase, van por la calle, en el autobús, en el metro. Usan una música determinada para estar en compañía de sus amigos, usan música para energetizarse en momentos en los que necesitan ponerse a hacer tareas aburridas y entonces necesitan un chute de energía y hay una música que ellos tienen especial para eso. La música puede tener distintos usos, pero lo que nosotros hemos visto es que hay algunos chicos y chicas que utilizan fundamentalmente música rítmica, es decir, que procuran, no les gusta nada la música triste o la música lenta,
prefieren escuchar básicamente música rítmica, y entonces la función con la que la usan es precisamente para poder animarse, ¿no? Reanimarse, estar activados constantemente. Y si se ponen música triste, pues se ponen como un poquito nerviosos. Incluso si ellos mismos alguna vez se sienten tristes, prefieren reanimarse con música animada, con música alegre. Mientras que otros sienten mucho placer al escuchar música, canciones tristes, y recurren a ella con la idea de sintonizar cuando ellos y ellas mismas se sienten con esa emoción. Y cuando están escuchando esa música, no solo les ayuda a relajarse y a consolarse, sino que estimula un proceso de reflexión sobre sí mismos. Entonces, nosotros lo que hemos estudiado ha sido cómo es ese proceso de reflexión, qué es lo que hacen. Y ahí hemos encontrado pues, cosas diferentes. Por ejemplo, encontramos chicos y chicas que prefieren escuchar música que escuchaban cuando eran niños, o que sus padres o su padre o su madre ponían en casa, o sus hermanos mayores, y eligen ese tipo de música justo en momentos en los que se sienten más inseguros, ¿no? Entonces es muy bonito porque esto nos indica el papel de la necesidad de seguridad emocional en la adolescencia, y cómo la música puede precisamente conectarnos con esos momentos felices, ¿no?, que tuvimos en la infancia. Hay otros que prefieren elegir en momentos difíciles música o canciones con letras que precisamente lo que hacen es afirmar su autonomía. ¿Y por qué? Pues porque necesitan afirmar su autonomía, y entonces recurren a ese tipo de canciones. Otros y otras pues lo que van a hacer es elegir canciones que hablan sobre sus sentimientos, y eso les ayuda a conectar con sus propios sentimientos y poder establecer relaciones entre lo que dice el autor o la autora, ¿no?, con lo que les está pasando a ellos mismos. Pues bien, todos aquellos y aquellas que están utilizando la música con estos fines más identitarios, no solo con el fin de animarse en un momento dado, pues resulta que tienen narrativas autobiográficas mucho más complejas, tienen un concepto de sí mismos más desarrollados, lo que nos indica pues una interconexión muy interesante entre cómo regulamos nuestras emociones, en este caso a través de la música, y el desarrollo de la identidad, ¿no? Interesante, una temática amplia que seguramente tendríamos para otro programa, ¿verdad? Bueno, Carmen, no nos queda mucho tiempo y bueno, pues la verdad es que son temáticas interesantes. Estás invitada la próxima vez a volver y bueno, a continuar hablando si quieres de otros aspectos y de estos aspectos que se relacionan con las emociones y con la inteligencia emocional. Carmen, háblanos un poco de tus proyectos futuros y dinos dónde pueden encontrarte nuestros oyentes en el caso de que, bueno, pues quieran tener más información sobre tu labor profesional, dónde pueden encontrarte. Muy bien, pues mi proyecto inmediato es acabar mi tesis y por lo tanto cerrar estas primeras investigaciones que estamos haciendo sobre la música, sobre el uso de la música en la adolescencia. Y bueno, voy a continuar con mi proyecto de Verbalia Comunicación, que es un proyecto dedicado al desarrollo de la comunicación, así que podéis encontrar referencias sobre mí en la página de Verbalia Comunicación. Y voy a continuar también, aunque ahora lo tengo en cuarentena, con el desarrollo del programa de educación emocional y social de IMOCLI. IMOCLI es un proyecto que tengo con otros profesionales a nivel internacional, que se originó en Finlandia por una profesora, que es Mercedes Ibula, que estaba muy interesada en utilizar la tecnología precisamente para apoyar a los profesores y a las familias en los programas que se desarrollan de educación emocional en las aulas. Y bueno, pues llevamos un tiempo trabajando sobre eso y muy pronto esperamos poder sacar a la luz ese trabajo. Así que también podéis visitar nuestra página de IMOCLI. Muy bien, pues luego la dejaremos también para nuestros oyentes
interesados. Muy bien. Carmen, no nos queda más tiempo, creo que nos queda justo para despedirnos. Gracias de verdad por haber estado aquí en nuestro espacio Nuevas Energías en Radio Mairena 107.4 FM. Muchas gracias de verdad, ha sido un placer, un honor tenerte. Vuelve cuando quieras, es una temática, como te he dicho, muy interesante. Creo que es muy necesaria y necesitamos personas como tú que nos hablen de estos aspectos de las emociones, de cómo podemos ir manejando todos estos procesos en nuestras vidas. Así que bueno, muchas gracias de verdad, de todo corazón, y un abrazo para ti hasta Madrid. Carmen. Gracias Buenas a vosotros, noches. Abrazos. Gracias. Y Muchas un gracias, saludo Carmen. también para nuestro productor Javier Mauri hasta Sevilla. Muchas gracias a todos nuestros oyentes del espacio Nuevas Energías, Radio Mairena 107.4 FM España. Nos escuchamos la próxima semana, los viernes a las 8:30. Así que muchas gracias, un abrazo para todos vosotros, hasta la próxima semana. Gracias, Carmen, un abrazo para ti. Gracias, Javier. Abrazos. Gracias.